Saludo, bendiciones de lo alto. Qué bueno estar una vez más con ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy vamos por la lección número 24 y te digo que comparta, que le ponga me gusta en todas sus redes sociales para que la gente aprenda más de la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar un tema, la justificación por la fe. Oremos. Padre querido, que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, al estudiar tu palabra, acompáñanos. Bendice cada persona que escucha y ve este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La justificación por la fe es la doctrina más revolucionaria del Evangelio. Es la llama que ardía en el corazón de los apóstoles y de los cristianos del primer siglo, la que inflamaba de fervor a Pablo y la que dio origen y pujanza a todos los avivamientos de la fe cristiana cuando donde quiera se produjese. Es en esencia el Evangelio mismo. Su comprensión y aprovechamiento son esenciales. ¿Cuál es la parte de Dios? El fundamento de la justificación. Para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3 versículo 7. ¿Cuál es el medio por el cual esta gracia justificante es asequible al pecador? Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 versículo 9. ¿Cómo puede echarse mano de la justificación? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Romanos capítulo 3 versículo 28. ¿Cuál es la única manera en que los pecadores pueden ser justificados o hechos justos? Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la ley de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Gálatas 2:16. ¿Qué caso concreto aclara el significado de la doctrina? Y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira, ahora los cielos cuentan las estrellas, si la puede contar. Y le dijo: y así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículos 5 y 6. ¿Cómo se describe la justicia así obtenida? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3 versículo 9. ¿Sobre qué base se concede la justicia? Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, según Romanos capítulo 5 versículo 16. ¿Sobre qué base recibe la recompensa el que trabaja? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos capítulo 4 versículo 4. ¿En qué condición se cuenta la fe como justicia? Mas el que no obra, sino que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De qué modo la gracia como fundamento de la justificación incluye la justificación por las obras? Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos capítulo 11 versículo 6. ¿De qué manera ha de ser justificado tanto los judíos como los gentiles? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los que
de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. ¿Qué declaración da testimonio de la fe de Abraham en Dios? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. ¿Qué le proporcionó esto a él? Por lo cual también tu fe le fue contada por justicia. ¿Cómo podemos recibir nosotros esta misma justicia imputada? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien de ser contada, esto es en lo que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la fe justificante debe apoyarse tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo? ¿Cuál fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación? ¿Qué cosa es inseparable de la justificación por la fe? Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. ¿Cómo hizo Cristo posible que la justicia se imputara al creyente? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Qué declaración profética predijo esta verdad? En Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías capítulo 45, versículo 25. ¿Qué otra predicción asevera la misma verdad? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Isaías capítulo 53, versículo 11. ¿Qué le permite hacer a Dios la justicia imputada de Cristo todavía ser justo? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. ¿Qué nombre se le da a Cristo con toda propiedad? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, capítulo 5 y 6. Qué bendita experiencia siguen a la aceptación de Cristo como nuestra justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué llega así a ser Cristo para el creyente? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué medio es imposible que sea justificado el pecador? Por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo da testimonio de esto hecho la muerte de Cristo? No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. ¿Qué evidencia intentó de justificarse por la ley? De Cristo desligaste lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. ¿Se invalida por la fe la ley de Dios? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y por medio de la ley, el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Así que hemos visto, mis hermanos queridos, la justificación por la fe. Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra. Ayúdanos, gracias porque tu muerte en la cruz nos justifica delante del Padre, limpio de todo pecado con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.